¿Cuál es el valor del reino de Dios? Em, Estamos viendo las parábolas del Señor, llevamos ya 2 semanas viendo las parábolas del Señor, cada 15 días atrás. Y pues ahora vamos a terminar esta pequeña serie, llamémosle, de las parábolas del Señor. Y me interesaban mucho estas parábolas ya que son como el preámbulo o lo que va a dar pauta precisamente al tema que viene después, y es el mensaje del Señor a sus discípulos, que también encontramos en Mateo. Es una parte muy importante, lo cual vamos a terminar precisamente viendo la muerte de Juan el Bautista. Lo que quiero decir es de que son temas un poquito encadenados, un poquito enlazados, y que tienen que ver con nuestra disposición y nuestra entrega al Señor. ¿Qué vale el reino de Dios? Bueno, vamos a ver. Hemos leído Mateo 13, versículo 44 al 46. Son dos parábolas. Dependiendo cómo vamos, terminamos la tercera. Pero estas dos parábolas se parecen mucho. Dice versículo 44, Mateo 13, versículo 44, si tienen sus Biblias abiertas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La siguiente parábola es similar. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuánto vale el reino de Dios? ¿Cuál es el valor del reino de Dios? Pues simplemente con las parábolas nos damos cuenta que no existe nada más precioso, no existe nada más valioso ni más importante en esta tierra que el reino de Dios, en esta vida más importante que el reino de Dios. Era precisamente el pensamiento apostólico y nos lo dejan ver. Hay algunos pasajes, si quieren los apuntan, yo los voy a leer acá, pero si quieren los apuntan, sería bueno. El apóstol Pablo en Colosenses 2 al 3, nos indica algo importante. En primer lugar, el reino de Dios consta de el Señor Jesucristo. Él es el principio elemental. De Él fluye el reino de Dios. Colosenses 2 al 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Sigue hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otro pasaje, ese no lo vamos a leer, pero es en Corintios, el apóstol Pablo dice que para nosotros los creyentes Cristo Jesús ha sido hecho poder y sabiduría. Poder y sabiduría. El reino de Dios está en Cristo Jesús. Al venir Él, entonces trajo el reino de Dios y entendemos que el reino de Dios consiste en donde la voluntad de Dios se hace y se cumple. El concepto del apóstol Pablo era un poco interesante. Ahora vamos a ver Filipenses 3, 7 al 8. Por favor, apúntenlo y medítenlo. Este es el concepto del apóstol. ¿Qué es lo que dice acerca del Señor? Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Algunos entonces intérpretes indican, ya ven, entonces la salvación no es por la fe y el apóstol Pablo pensaba que no era salvo. No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando de asimilar a Cristo, el apóstol Pablo está hablando de convertirse en Cristo Jesús. De eso está hablando. De que su carácter, de su esencia, su persona en general y su mente absolutamente estuviera hecho de Cristo y para Cristo completamente. Obviamente para eso hace falta el poder de Dios. Pero dice, lo estimo todo por pérdida. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Ustedes pueden ver ese pasaje en los versículos anteriores. Es muy interesante. Él era hebreo de hebreos, dice. Era un fariseo, es decir, era un doctor en la ley. Era como una especie de abogado. Era un hombre de derecho. Conocía perfectamente la ley de Dios y no solamente la conocía, sino que la seguía.
Seguía perfectamente la ley de Dios. Era un hombre obediente y con un celo muy fuerte hacia Dios, hacia su religión, hacia su pueblo. Cuántas cosas yo había estimado, y por cierto, se entendía y se sabía que el apóstol Pablo de seguro era rico. Era un hombre con mucho dinero. Cuántas cosas yo tenía antes, dice el apóstol Pablo, ahora las estimo y las tengo por pérdida. Cuando dice casi al final del pasaje que acabamos de leer, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Ese es un modo especial que se menciona precisamente en los manuscritos, en donde el apóstol indica en forma pasiva que lo tiene por basura. Lo que quiero decir es de que él no estaba desechando las cosas, sino que las cosas le eran desechables. Es una forma extraña. Él no la estaba perdiendo por su voluntad, por amor a Cristo, lo estaba perdiendo todo. Por amor a Cristo, todo se lo estaban quitando. Esa es la forma pasiva. ¿Vale dar todas las cosas por Cristo Jesús? ¿Vale dar todas las cosas por el reino de Dios, como menciona el Señor Jesús? Es decir, el valor del reino de Dios es tan grande, es una perla tan preciosa, por lo cual vale la pena perderlo todo. Era precisamente el concepto de Moisés. Veamos Hebreos 11, 24 al 26. Y nuevamente, por favor, apunten esto y medítenlo bastante. Ustedes, aparte. Por la fe Moisés, Hebreos 11, 24 al 26, se lo repito. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era un príncipe. Él era un príncipe, hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Los israelitas allá en Egipto, cómo estaban siendo maltratados por los egipcios, y es por eso que ellos empiezan a clamar al Dios de los patriarcas, al Dios de sus padres. No conocían su nombre en ese entonces, y es por eso que el Señor escucha el clamor de ellos y entonces va a rescatarles, utilizando como siervo a Moisés. Ellos estaban siendo maltratados, pero Moisés era hijo de la hija de Faraón, era un príncipe, todo estaba a sus pies. Casi podríamos decir, era un sucesor al trono de Egipto. En aquel entonces el reino más importante, por supuesto, más valioso y con muchísima cultura. Pero Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés escogió. Moisés entendió que había mayor riqueza en el vituperio de Cristo, en la vergüenza de Cristo, en la vergüenza del pueblo de Dios, que en los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Dice el escritor. El autor de Hebreos no lo conocemos, es una autoría anónima, no lo conocemos, pero de seguro estaba muy ligado al apóstol Pablo. Dice el escritor, esta es la explicación que nos da, porque tenía puestos sus ojos, Moisés tenía puestos sus ojos, puesto la mirada en el galardón. De ahí viene la gran diferencia, ¿no? ¿Es pues tan importante el reino de Dios como para perderlo todo? Ya habíamos visto una parábola, ¿se recuerdan la parábola del sembrador? La vimos hace 2 semanas. Y lo que nos menciona el Señor Jesucristo es que inmediatamente la palabra es buscada por el demonio para quitárnosla, para arrebatárnosla. En este mismo instante ustedes están escuchando algo que el diablo va a hacer alguna cosa, alguna artimaña, algún medio para que a ustedes se les olvide. Lo va a hacer. Cuando no se les olvida, sino que lo meten en su corazón y nace en su corazón y crece en su corazón, entonces el diablo va a empezar a perseguirles a ustedes. Esa es la parábola del sembrador, la vimos hace 2 semanas. El diablo está persiguiéndoles a ustedes. ¿Por qué? Porque tienen la palabra viviendo en ustedes. Puede hacer fruto, puede crecer. Así que tenemos a este enemigo que nos persigue, que nos acosa, que nos molesta, que nos irrita. Y es lo que tenemos que padecer por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. Porque el reino es tan importante, porque el valor del reino es maravilloso, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es lo único que ha valido y lo único que importa que exista todavía sobre esta tierra. Es un mensaje universal que no importa cuántos años vivamos más, sigue siendo presente, constante y suficientemente poderoso para salvar a cualquier persona. Les insto a estar en los estudios, a aprender en los estudios. Estamos viendo la justificación por la fe y ahí el apóstol Pablo nos hace entender que no importa las religiones del hombre, no importa lo que haga el hombre, no existe justificación afuera de Cristo Jesús. Era el único medio y es el único medio enviado por Dios para que la persona pueda ser justa delante de Dios y pueda estar con Dios. No existe otra forma. Una justificación que nos es dada gratuitamente, de pura gracia, por el puro amor de Dios. Y esa solo es la justificación. No hemos sido hechos justos para este mundo, no hemos sido hechos justos para los ángeles, para Dios somos justos. Nuestros pecados han sido pagados completamente, hemos sido limpiados completamente y la justicia del Hijo de Dios es la que nosotros tenemos y Dios la ofrece gratuitamente. Gratuitamente. Y esa es la entrada al reino. Solamente la entrada al reino. ¿Qué pasa con aquel que escucha? Capítulo 1 de Efesios. ¿Qué pasa con aquel que escucha? Aquel que escucha y cree. Aquel que escucha y cree, Dios le da su espíritu. Qué maravilloso. No tengo que hacer nada, no tengo que ponerme a prender candelas, no tengo que ponerme a prender veladoras, no tengo que prender incienso, no tengo que hacer ninguna procesión, no tengo que hacer absolutamente nada. Escuchar la palabra y creerla. Y recibo al Espíritu Santo, que es el sello de la salvación. Y al recibir ese sello de la salvación, Él es mi consolador, Él es mi fortaleza, Él es mi guía. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Viene a ser mi guía, viene a ser mi dirección, viene a ser el que me da fortaleza. De eso se trata el reino y por supuesto el galardón, todas las riquezas. Tenemos ejemplos del galardón, muchísimos, solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, aléjate de tu familia, te voy a llevar a una tierra, a esa tierra te la voy a dar, solo que no creas que ya inmediatamente la vas a tener. Aquí es donde viene el precio, el costo. No la vas a tener inmediatamente. Tú vas a vivir todos los días de tu vida hasta tu muerte en una tienda, en tiendas. Vas a ser un hombre rico, te voy a bendecir en gran manera, voy a estar contigo, voy a hacer tantísimas cosas contigo, vas a luchar incluso con reyes, eso no se lo dijo, pero es lo que pasó en su vida. Vas a luchar contra reyes y los vas a vencer, con tus siervos, con los que te ayudan ahí, con el ganado. Voy a hacer tu descendencia tan grande, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esa es la riqueza de Dios. Esas son las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Lo único que vio Abraham fue a Isaac, su hijo. Todavía el Señor se lo pide en sacrificio, pero eso es después y esa es otra cosa. No voy a entrar a eso. Lo único que vio fue a Isaac. Ahora, contemplemos cuál es la riqueza de la promesa de Dios. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham todavía sigue multiplicándose. ¿Por qué? Porque sabemos por el Nuevo Testamento que todos los creyentes, todos los que creemos en Cristo, somos introducidos no solamente a la familia de Dios, no solamente a la familia del Señor, también somos hijos de Abraham. Por la fe. Somos contados como hijos de Abraham. Abraham se sigue multiplicando todavía. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios, porque pagó el precio, porque obedeció al Señor y siguió adelante.
El apóstol Pablo también podemos mencionar. El apóstol Pablo sigue dando fruto. El apóstol Pablo sigue glorificando a Dios en su obra. Y ustedes tal vez dirán, bueno, está muerto. Sí, está muerto, pero nos dejó sus palabras. Nos dejó su legado. Él dice, yo soy el perito arquitecto de la iglesia. Y si ustedes estudian, escudriñan, entienden todas las cartas de Pablo, entonces vamos a ver y entender qué es un hijo de Dios, cómo es un hijo de Dios y por supuesto con su ejemplo. ¿Saben dónde escribió muchas de sus cartas? La escribió en la cárcel. ¿Y sus últimas cartas, en dónde las escribió? Las escribió en la cárcel. Él pasó años, en diferentes momentos, años en la cárcel, por predicar la palabra, por dar a conocer la verdad de Dios. Pero esas cartas aún ahora se siguen traduciendo, se siguen multiplicando, siguen llegando a corazones y siguen transformando almas, porque es la obra de un hombre que se entregó completamente, que no se preocupó del precio, que no se preocupó de lo que costaba servir a Cristo. De hecho, estaba feliz. Él dice, yo estoy cumpliendo en mi carne lo que faltaba de los padecimientos de Cristo Jesús. Los traductores y los teólogos de ahora todavía se siguen rascando la cabeza tratando de entender qué significa eso. El apóstol Pablo estaba asimilándose a la obra de Cristo. La obra del Señor no ha terminado, su sacrificio no ha terminado y sigue multiplicándose. Verá generación, verá hijos, menciona el profeta Isaías, acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ponga su vida en sacrificio, verá generaciones, verá descendencia. Eso es lo que hace Dios. El reino de Dios, lo que quiero que entiendan, hermanos, es que el reino de Dios es inmensamente rico, inmensamente amplio, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba feliz. Tenía contradicciones, tenía problemas, no estaba loco, sabían dónde estaba y a veces venía la tristeza, pero al mismo tiempo él decía, yo sé en quién he creído y es poderoso, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo esto que estoy sufriendo hoy no es por gusto, no es para nada, le dice el Señor al pueblo de Israel. El Señor te trajo por este desierto, te trajo por todo este desierto, sabiendo que a la postre te haría bien. Eso es lo que nos ha prometido el Señor, un reino glorioso, un reino maravilloso, un reino excelso. Lo que pasa es que en este momento tenemos que atravesar todas estas cosas y vivir todos estos problemas. Contradicen nuestra vida y a veces nos hacen caer. Pensamos que las vanidades del mundo son tan importantes, no valen nada. No son suficientes si las comparamos al reino de Dios. Cuando Dios promete, promete cosas grandes. Cuando Dios promete, cumple cosas maravillosas. Pero hay sufrimiento, hay abandono, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hay cosas que tenemos que dejar de buscar. El domingo, yo no sé si todavía sigue siéndolo, pero hace algunos años el domingo era famoso para ir al fútbol. Y muchos iban al fútbol o a ver el fútbol. Ya no lo escucho mucho, ojalá que ya no sea tanto así, pero al menos antes era eso. Y muchos dejaban de buscar la palabra de Dios, dejaban de oír la palabra de Dios por ir a ver el fútbol o jugar. Y hace falta dejar esas cosas. Hace falta dejar la comodidad, hace falta dejar el entretenimiento y sí, llega el momento cuando el Señor nos manda a servirle. Tiene que entender que va a sufrir. Que tiene que dejar cosas, que tiene que olvidarse de cosas, que tiene que abandonar su forma de ser anterior. A eso se refiere el Señor con su parábola. Veamos la parábola otra vez.
Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muchos creyentes lo tomaron eso muy literal. Específicamente los de la primera iglesia, cuando estaban ahí todos los apóstoles juntos en Jerusalén, ellos lo tomaron muy literal. Se le llama esa frase muy famosa, todo en común. Así se le llamaba. Así es como se le conoce. Ellos lo tenían todo en común. Ellos tomaban todas sus cosas, casa, todas sus posesiones y las vendieron y todo el dinero se lo entregaron a la iglesia para que la iglesia se lo repartiera entre todos y todos tuvieran igualdad. A los comunistas les encanta esto. A los comunistas les encanta esto porque, bueno, entonces agarremos de los ricos, agarremos de toda la gente que tiene, agarremos todas las posesiones y empecemos a repartirnoslas porque Fidel Castro, por ejemplo, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Los comunistas son excelentes comunistas con el dinero ajeno, pero no con el propio. Eso es lo que pasa con los comunistas o los neosocialistas sería, ¿no? Vean qué interesante. ¿Será que el Señor nos está diciendo el precio de obtener ese reino glorioso, el precio de alcanzar ese reino glorioso es que irremediablemente vamos a tener que dar nuestra vida? Lo que tenemos en esta vida. Así fue el llamado de Abraham. Deja tu tierra y deja tu parentela. Deja a tu familia. Y no creas que te vas a ir a una ciudad. No creas que te vas a ir a una comunidad. Vas a ser un nómada. Tú, tu hijo, tu nieto. Y los tres obedecieron. Y los tres permanecieron. Y obtuvieron la promesa. Irremediablemente Dios nos exige que dejemos algo. Irremediablemente el Señor nos exige que dejemos tal o cual cosa. Para encontrar la salvación, sabemos que la salvación es por gracia. Sabemos que la salvación es por fe. Es que es para seguirle, para obedecerle, para servirle y, por supuesto, para llevar fruto para Él. ¿Qué pasa entonces? Al exponer estas cosas, mi idea es hacerles reflexionar. Mi idea es hacer que comprendan, tal vez hay quienes o tal vez no, hay quienes se ponen a pensar, ¿por qué, Señor, no tengo esto? ¿Por qué, Señor, no tengo aquello? ¿Por qué, Señor, vivo mal? ¿Por qué, Señor, vivo triste? ¿Por qué, Señor, estoy cansado? ¿Por qué, Señor, no crezco? ¿Por qué, Señor, no hay más fruto en mi vida? ¿Por qué, Señor, no se salvan mis parientes, mis familiares, mis seres queridos? ¿Por qué? Y esa era mi idea. Esa era toda mi intención. Y ojalá que esa intención y ojalá que ese deseo que lleguen a tener permanezca y les haga buscar y les haga buscar y les haga buscar, porque de eso se trata la segunda parábola. Dice, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tienen que entender, hermanos, que este era un hombre que buscaba perlas, buscaba joyas, buscaba cosas valiosas, cosas importantes y las comerciaba. El Señor lo que está señalando acá no es igual que el terreno, la importancia de la perla, sino también la búsqueda de este que está deseando esa perla. Entonces les diría, ¿por qué? ¿Por qué el cristianismo no es mejor? ¿Por qué las iglesias no son más fuertes? ¿Por qué el Señor no obra más en mi vida? Porque no soy como este mercader que está buscando esa perla preciosa. No se trata de buscar otro evangelio. El evangelio está ahí, lo acabamos de leer en Colosenses.
La riqueza del evangelio está ahí, pero es que está escondida en Cristo. En Cristo está la riqueza. Y el problema es que nosotros no somos como ese mercader, en primer lugar, que no buscamos. Y sí, es una crítica a la vida cristiana moderna. Vamos al culto, vamos a sentir bonito, vamos a sentir alegre, nos vamos a la casa y a seguir igual. No están buscando nada, no estamos buscando nada. Es por eso que yo constantemente hablo del cambio y constantemente hablo de toda la transformación que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, todo lo que quiere usar de nosotros, precisamente para que empecemos a buscar esas cosas. Empecemos a anhelar esas cosas. Este no es un club social. No venimos para sentirnos alegres. Es decir, la alegría tiene que venir, pero del regocijo de nuestro Señor, que se entregó por nosotros y nos amó tanto que nos dio su justicia. Pero ustedes creen que solo eso nos entregó. Me llama la atención mucho los creyentes, especialmente los de ahora, porque los creyentes de ahora lo que pareciera que la intención del evangelio en sus mentes es que el Señor me dé dinero. Y se acabó, ahí está. Que el Señor me dé dinero. ¿No entienden todas las cosas maravillosas que el Señor quiere hacer de nosotros? Y usted dirá, bueno, pues yo solamente estoy pensando en mi salvación. Excelente, qué bueno. Y no le estoy hablando de la salvación. No le estoy diciendo que usted tiene que dejar sus cosas o alguna cosa así. Y mucho menos le estoy diciendo que usted tiene que dejar las cosas para poder obtener la salvación. La salvación se obtiene por la fe. La fe en la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único medio. Y nosotros creemos que ya tenemos esa fe, creemos que tenemos esa salvación y aún más. El sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Su salvación no depende de eso, pero indirectamente la salvación de otros sí depende de usted. Indirectamente la salvación de otros sí depende de usted. ¿Por qué digo indirectamente? Directamente la salvación viene de creer en Cristo Jesús y nada más. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, participamos con Dios, ayudamos a Dios. ¿En qué? En la salvación de las demás almas. Usted es colaborador de Dios cuando trae a alguien, usted es colaborador de Dios cuando comparte un mensaje, usted es colaborador de Dios cuando ora por otra persona y le dice, te es necesario nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Mi salvación no depende de hacer esto, pero la salvación de otros sí. Porque estamos hablando de servir al Señor. Y estamos hablando de que Él haga una obra gloriosa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para testimonio a los demás, para testimonio a las demás personas. ¿Ustedes creen que la idea del Señor sacar a los israelitas de Egipto era simplemente, bueno, los saco y ya estuvo? Dios les estaba dando testimonio a ellos para que creyeran, para que confiaran quién era su Dios, y le estaba dando testimonio a los egipcios quién era el verdadero Dios. Es que es en nuestras vidas donde el Señor se manifiesta, es en nuestras vidas en lo que hacemos, en donde el Señor se muestra como verdadero Dios para salvación a otras personas, para que otras personas se den cuenta. Es por eso, hermano, que no le sirve de nada quedarse ahí sentado toda la vida. ¿Y por qué no cambiamos? No cambiamos porque no queremos pagar el precio, no queremos vender nuestras posesiones, que es la expresión que utiliza el Señor acá. Así que, ¿cuál es el valor del reino de Dios? Es inmenso, pero lo más importante es, ¿cuál es el valor del reino de Dios para usted? ¿Qué está dispuesto a perder por el reino de Dios? ¿Qué está dispuesto a dejar por el reino de Dios? ¿Qué está dispuesto a olvidarse por el reino de Dios?
Y eso es lo que tenemos que pensar. Vivimos en un tiempo, bueno, aparte de hipócrita y todo al estilo microondas, ¿no? Lo queremos inmediatamente. Vivimos muy cómodos. Y es una vida buena, sinceramente, ¿no? No tenemos que ir al río para traer agua. No tenemos que usar candelas o lámparas de aceite para poder ver, para tener alumbrado. Tenemos televisión y tenemos cuantas otras comodidades se nos ocurran y pensamos lastimosamente que el reino de Dios es igual. Los medios que ahora se utilizan son medios, pero no para nuestra comodidad, sino para que la palabra de Dios llegue a más personas. No para que nosotros estemos cómodos y felices, sino para que la palabra alcance a más y a más personas. Estos medios serían la envidia del apóstol Pablo, sería la envidia del apóstol Pedro tener estos medios de que pueden hablar acá y hablarle a alguien que está del otro lado del mundo. Sería algo maravilloso para ellos. Nosotros, pues, bueno, la gente de ahora utiliza estos medios para mandar, ¿qué? Videos de gatos, videos de monos, videos de cualquier tonterita. Porque es una vida cómoda. Es una vida de venimos a reírnos, venimos a divertirnos, venimos a estar en paz. Y está bien, está bien. Solo que hay más. Hay mucho más. No se trata de que tomemos todas nuestras cosas y las echemos a la basura o que las vendamos y se las entreguemos. No es eso. Al final todo lo vamos a perder. Este ejemplo que les decía, sobre todo en común, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles. Vean, hermanos, es muy importante, muy singular, porque ellos tomaron todas sus cosas, todos sus bienes y todo lo vendieron. Se lo llevaron a la iglesia el dinero y entonces la iglesia se encargaba de administrar todo ese dinero. Lo interesante de todo esto es que a los pocos meses, o tal vez algunos cuantos años, 2 o 3, se levanta la gran persecución, la primera gran persecución, precisamente con la muerte de Esteban. Y empieza la persecución de Herodes contra toda la iglesia y toda esa iglesia tiene que salir huyendo. Lo interesante de todo esto es que ellos ya no tenían bienes ni posesiones que los atara sobre ese lugar. Interesante. Por lo cual entonces no está hablando en ese momento que es un ejemplo para toda la iglesia, así tienen que hacerlo. Está diciendo, eso fue lo que sucedió en ese momento y el Espíritu Santo verdaderamente se los inspiró. ¿Por qué? Porque de todas maneras ya lo habían perdido. Pero ellos no lo perdieron. Vean qué interesante la lección. No lo perdieron porque se los quitaron, no lo perdieron porque vino alguien más, algún judío, algo así, y se los arrebató y les robó. No, ellos tomaron sus bienes, los vendieron y lo entregaron a la iglesia para hacer tesoros ellos en el reino de Dios. Si se hubieran quedado con lo que tenían, lo hubieran perdido de todas formas. De todas maneras lo perdían, pero no tendrían ganancia en el cielo. Pero tienen ganancia en el cielo y en la eternidad, cuando venga el reino del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen lo vendieron y lo dieron a la obra de Cristo. A veces se nos pierden esos detalles. Hermanos, todo lo que tenemos en esta vida lo vamos a perder, irremediablemente. Salud, juventud, familia, bienestar, trabajo, dinero, todo lo que tenemos se va a ir. Absolutamente todo se va a ir. La pregunta es, ¿lo quieren perder sirviendo al Señor? ¿Haciéndose tesoros en los cielos? ¿Conociendo este gran reino maravilloso y glorioso que llena el alma, que llena el corazón y que transforma a las personas? ¿O lo quieren perder solo así? Lo quieren perder como todos los humanos. La ganancia es grande, el galardón, como se menciona en Hebreos, lo acabamos de leer. El galardón es grande y el Señor, ¿cuál es el precio que nos pide? Apenas esas cosas pequeñas y simples, que evitemos nuestra comodidad, que nos apartemos un poquito de nuestro bienestar.
y Él hará cosas maravillosas en nuestra vida. Casiodoro de Reina estaba viviendo en ese tiempo espantoso de la Inquisición española, en el tiempo de la Reforma, más o menos en el siglo XVI. España no había abrazado la Reforma, todo lo contrario. Abrazaron el catolicismo y por eso se quedaron en ese dogmatismo y en esa vanidad, ¿no? Que por cierto, por culpa de ellos es que nosotros también nos fue muy difícil entender y recibir la Reforma hasta que vinieron misioneros cuando ya estaba establecido el país norteamericano. Pero en aquel entonces, siglo XVI, estaba Casiodoro de Reina, y Casiodoro de Reina pues era un reformado. Él creía en la literatura reformada, había leído a Lutero y todo lo demás, y era muy conocedor, muy inteligente. Él entonces lo que hizo fue traducir la Biblia, y es la Biblia que nosotros utilizamos, la Casiodoro de Reina, después que vinieron muchas revisiones. No estamos leyendo exactamente lo que escribió Casiodoro de Reina, que por cierto después fue revisado por Cipriano de Valera. Pero Casiodoro de Reina escribió este libro, obviamente es una traducción de la Biblia, de las Escrituras, y este libro que ustedes tienen ahí en sus manos es el libro en lengua española y en lengua castellana más vendido actualmente en el mundo entero. Y seguirá siendo, ha sido así por muchos años y seguirá siendo el libro más importante. Pero Casiodoro de Reina tuvo que sufrir el tiempo de la Inquisición. No lo mataron, gracias a Dios. No lo mataron. Pero dejó todo, tuvo que salir al exilio, vivir en diferentes lugares, tomando a su familia porque tenía a su familia. Su familia también sufrió mucha escasez, no tenía trabajo, no había un lugar específico donde pudiera predicar y obviamente debido a la Inquisición no era una situación abierta como las iglesias que ahora nosotros tenemos. Y apenas lo único que podía hacer era conseguir tutorías, conseguir algunos lugares que tuvieran un poco de dinero para poder dar clases a sus hijos en algunas familias. Y esa fue la vida de Casiodoro de Reina. ¿Será que se arrepintió? ¿Será que dijo es por gusto? ¿Será que Moisés habrá dicho alguna vez, qué cansado es, qué aburrido es, esto es demasiado? ¿Pablo lo habrá dicho? ¿Qué hace falta para todo esto? Les recomiendo mucho que lean especialmente o que vean el testimonio de Martín Lutero. Pero entre muchas cosas que dijo Martín Lutero, pues es muy interesante y es el surgimiento de la Reforma, por supuesto. A Martín Lutero lo estaban juzgando, ya lo tenían ahí en el juicio. Y tenía todavía el recuerdo de Juan Hus. Juan Hus es otro reformado antes de la Reforma, se le llaman los pre-reformadores o los precursores de la Reforma. Y Juan Hus lo quemaron vivo, la Inquisición lo quemó vivo. Le dijeron, no te preocupes, vení, vamos a hacerte juicio a Juan Hus. Vamos a hacerte un juicio y no te preocupes, no te va a pasar nada. Ya cuando estaba en el juicio le dijeron, no tenemos que hacer nada, no tenemos ninguna promesa que cumplirle a ningún infiel, así que vamos y te quemamos vivo. Y así fue como murió Juan Hus. Tenía todo eso fresco Martín Lutero, precisamente cuando lo llevaron a juicio. Y le pusieron todos sus libros en una mesa, todos sus libros ahí enfrente, y le dijeron, le exigieron, tienes que retractarte de todo eso que has dicho. Tienes que retractarte de todo eso que has dicho. Y básicamente el centro de toda la escritura de Martín Lutero es la justificación por la fe, esta obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, absolutamente gratuita para cualquier ser humano, pero increíblemente dañina para la Iglesia Católica, para todas las religiones. Pues si se dan cuenta, el elemento en común es vender la salvación.
Si usted es testigo de Jehová, tiene que ir tocando puerta en puerta para poder ser salvo. Si usted es mormón, tiene que ir haciendo buenas obras e irse a la misión para poder ser salvo. Y así, etcétera, etcétera, no digamos la Iglesia Católica. Haga lo que haga en la Iglesia Católica, de todas maneras no se preocupe porque no se va a ir al cielo, se va a ir al purgatorio. Vender la salvación. Pero Martín Lutero entendió que la justificación era absolutamente gratuita y que Cristo había hecho toda la obra. Y ese fue el gran problema con la Iglesia Católica. Le dijo a la Iglesia Católica, tienes que retractarte de todas esas cosas. Y Martín Lutero tenía eso en mente, tenía eso muy presente en su cabeza, y la muerte, por supuesto, de Juan Hus. Si decía lo contrario, lo iban a quemar. Sabía que lo iban a quemar. Tenía que retractarse. Pero él dijo algo muy importante, entre varias cosas que dijo. Dijo, al final, su respuesta: la palabra de Dios ha cautivado mi mente. La palabra de Dios tiene cautiva mi mente. Así que no puedo retractarme. Que el Señor me ayude. Yo creo que eso hace falta con los creyentes. Discúlpeme, hermano, pero la música es buena. La alabanza es buena, es excelente, pero no va a cautivar su mente. Hacen falta cristianos que sea cautivado su mente, su corazón, su alma entera sea cautivada por la palabra de Dios. Así el Señor Jesús pagó mis pecados y ya estuvo, pero es que es la palabra de Dios la que hace que eso penetre hasta mi alma, como sucedió con Martín Lutero a base de su estudio. Y eso es más importante que cualquier cosa, es más importante que lo que me quiten, es más importante que lo que pierda, es más importante que el daño que me puedan hacer. La palabra de Dios me ha cautivado. Eso es lo que busca el diablo. Hace 2 semanas vimos la parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que ataca el diablo? El diablo no ataca a las iglesias, el diablo no ataca a los pastores, el diablo no ataca a la alabanza, el diablo no ataca a los encuentros, a los apóstoles, a los profetas modernos. El diablo ataca la palabra. El diablo quita la palabra. El diablo arranca la palabra y por supuesto lo hará con usted. Lo va a hacer. A no ser que usted guarde esa palabra en su corazón y se ponga a buscar en serio. ¿Qué quiero ser yo como creyente? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que desea hacer Dios conmigo? Pregúntenme, dice uno de los profetas, Dios dice a través de uno de los profetas, pregúntenme cuáles son los planes que tengo yo para mis hijos. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan? Imagínense qué riqueza tan maravillosa es esa. ¿A quién le dijo sus padres, yo te di, su papá o su mamá? ¿Quién le dijo a su mamá, yo te di la vida y quiero para que seas un médico, para que seas un abogado, para que seas un gran futbolista? ¿Quién sabe eso? Nadie lo sabe. Nadie lo entiende. Ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio plan. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios tiene un plan. Su vida no es cualquier cosa. Su vida no es cualquier simpleza. A no ser que usted tome la palabra de Dios y la deseche. Entonces sí lo será. El Padre Celestial, el Padre de todas las luces, el Padre Eterno, el Creador de todos los ángeles, el que vive en la majestad, el que se sienta en ese trono sublime, sobre el cual no existe ningún trono, sobre el cual no existe ninguna otra autoridad y poder, tuvo un plan para mí y me creó para ese plan. El diablo quiere que pensemos que venimos de los monos, o que venimos de la ameba, o que venimos de un perro, o que venimos de algún lugar. La idea es no creer. La idea es no creer
en ese Dios perfecto y maravilloso que me conoce hasta lo más íntimo. Hasta lo más íntimo. ¿Y saben qué? Me está diciendo, no quiero que te pierdas, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes. Donde yo estoy, dice el Señor, donde yo estoy, quiero que tú estés conmigo. El que no quiere es por su deseo, es por su interés y es porque le parece que esto no tiene valor, que esto no es precioso, que el reino de Dios no es tan importante. Y esa será la pena. Ahora no, porque vivimos en este mundo. Ahora no. Pero más adelante se dará cuenta de toda la oportunidad, de toda la piedad, de toda la bondad que tuvo Dios, de todas las riquezas que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales, tantísimas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero el creyente no quiere buscar esas cosas. El creyente no quiere alcanzarlas. El creyente no quiere entender y, por supuesto, el creyente no quiere cambiar porque no quiere perder. Esa es la convicción que hace falta. Para poder ganarme en Cristo tengo que perderme a mí mismo. Pareciera un trabalengua, ¿no? Pero es la verdad. Para hacer lo que Cristo quiere hacer de mí, tengo que olvidarme de quién yo soy. Ese es el precio de seguir a Cristo. Pero es la única forma de entender cuál es el valor, cuál es la maravilla y todo lo que el Señor nos ofrece. Que el Señor les bendiga.